¿Están listos para dar el gran paso y unirse en matrimonio civil en Texas? Este proceso, aunque sencillo, requiere cumplir con ciertos requisitos legales para asegurar que su unión sea válida y reconocida. A continuación, les ofrecemos una guía detallada para orientarlos en este camino hacia el sí, acepto, requisitos previos al matrimonio civil en Texas antes de planificar su ceremonia. Es fundamental que ambos cumplan con las condiciones establecidas por la ley tejana. Edad mínima, ambos contrayentes deben tener al menos 18 años. Los menores de edad requieren consentimiento parental o una orden judicial. Estado civil, ninguno debe estar actualmente casado. Si alguno estuvo casado anteriormente, debe presentar prueba de divorcio o defunción del cónyuge anterior. Parentesco, la ley prohíbe matrimonios entre familiares directos o colaterales hasta cierto grado de consanguinidad. Obtención de la licencia de matrimonio. El siguiente paso es obtener la licencia de matrimonio, un documento esencial para la legalidad de su unión. Solicitud conjunta. Ambos deben presentarse en persona en la oficina del secretario del condado, County Clerk, de cualquier condado de Texas. Identificación válida. Cada solicitante debe presentar una identificación oficial vigente, como licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación estatal. Número de seguro social. Es necesario proporcionar el número de seguro social si se posee. Pago de la tarifa. La licencia tiene un costo que varía según el condado, generalmente entre 60 pesos y 85 pesos. Algunas jurisdicciones ofrecen descuentos si se presenta un certificado de finalización de un curso prematrimonial aprobado por el Estado. Periodo de espera. Una vez emitida la licencia, existe un periodo de espera de 72 horas antes de poder celebrar la ceremonia. Este periodo puede ser eximido para personal militar en servicio activo o si se completa el curso prematrimonial mencionado. Validez de la licencia. La licencia es válida por 90 días a partir de su emisión. Si no se realiza la ceremonia en este plazo, será necesario obtener una nueva celebración de la ceremonia civil con la licencia en mano y habiendo cumplido el periodo de espera. Es momento de la ceremonia. Oficiante autorizado. La ceremonia debe ser oficiada por una persona autorizada por el Estado de Texas, como un juez, magistrado, ministro religioso registrado o cualquier otra persona con autoridad legal para celebrar matrimonios. Testigos. Aunque Texas no exige legalmente la presencia de testigos, es recomendable contar con ellos, especialmente si planean que firmen el acta matrimonial como parte de la ceremonia. Registro del matrimonio. Después de la ceremonia, es crucial formalizar y registrar su unión. Devolución de la licencia. El oficiante debe devolver la licencia firmada al secretario del condado donde se emitió, generalmente dentro de los 30 días posteriores a la ceremonia. Obtención del certificado de matrimonio. Una vez registrada, pueden solicitar copias certificadas de su acta de matrimonio en la oficina del secretario del condado. Este documento es esencial para diversos trámites legales y administrativos. Consideraciones adicionales. Cursos prematrimoniales, aunque no son obligatorios. Completar un curso prematrimonial aprobado puede ofrecer beneficios, como la exención del periodo de espera y descuentos en la tarifa de la licencia. Planificación anticipada. Es aconsejable iniciar este proceso con suficiente antelación a la fecha prevista de la boda para evitar contratiempos. Asesoría legal. Si tienen dudas específicas o circunstancias particulares, consultar con un abogado especializado en derecho familiar puede ser de gran ayuda. Casarse por lo civil en Texas es un proceso estructurado para garantizar la legalidad y reconocimiento de su unión. Cumpliendo con estos pasos y requisitos, estarán bien encaminados hacia una nueva etapa en sus vidas. Les deseamos una ceremonia memorable y un futuro lleno de felicidad compartida.